Señoras y señores, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Soy presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Raúl Plasencia Villanueva, señores integrantes, miembros y consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señor secretario de Gobernación, señores servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señores presidentes de las comisiones de derechos humanos del país que hoy están aquí presentes. Saludo con respeto y con agradecimiento por su presencia al embajador de Estados Unidos, de Noruega, de Marruecos, de la representación de la Unión Europea. Les saludo con afecto. Quiero también reconocer la presencia de representantes de distintas organizaciones internacionales, la ONU, la propia Unión Europea, de distintos organismos y del gobierno iberoamericano que está también aquí presente. Señores representantes de los medios de comunicación. El pasado 5 de febrero conmemoramos el 96 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el documento rector de la vida de la República. Nuestra Constitución es contundente. Comienza su texto por lo elemental, por lo básico e indispensable para la dignidad humana, realzando la importancia que nuestra nación le brinda a los derechos fundamentales del hombre. Su capítulo primero se denomina de los derechos humanos y sus garantías, y así su artículo primero establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ese mismo artículo también ordena que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Justamente por ello, nuestra Carta Magna se encuentra a la vanguardia constitucional en materia de derechos humanos. Este es un gran avance como sociedad y al mismo tiempo, hay que decirlo, un gran desafío para el Estado mexicano en su conjunto. En el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acaba de leer el doctor Raúl Plasencia Villanueva, ilustra esta complejidad. En primer lugar, y antes de referirme a varios de los puntos que ha citado el doctor Plasencia, quiero felicitarle ampliamente a usted y al equipo de colaboradores que participan dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los trabajos realizados en favor de los derechos de los mexicanos. En este marco, es importante reflexionar y asumir que a pesar de importantes avances institucionales, nuestra democracia tiene el gran desafío de satisfacer las necesidades de la sociedad, sobre todo las más elementales. Hay que reconocer que el Estado aún tiene un largo camino que recorrer para universalizar el goce efectivo de los derechos humanos. El doctor Plasencia hace bien en señalar acciones que se han realizado y también omisiones del Estado que vulneran los derechos fundamentales de los mexicanos. Quiero asegurarle que el Ejecutivo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos compartimos el mismo propósito de garantizar todos los derechos para todos los mexicanos. Y es necesario, para alcanzar tal propósito, actuar de manera corresponsable, de manera conjunta, para realmente lograr la materialización de este propósito. El compromiso de este gobierno con los derechos humanos es indeclinable. Por ello, reitero la instrucción que he dado a todos los miembros del gabinete, pero de manera señalada al secretario de Gobernación, de mantener una estrecha relación institucional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En particular, queremos trabajar con la Comisión en la prevención de las violaciones a los derechos humanos,
Invito a que fortalezcamos la promoción, la enseñanza y la capacitación en derechos humanos entre los servidores públicos de la Federación. Comencemos por hacer de los derechos humanos una cultura que permea al interior del Estado, de sus instituciones, y se tome parte y que actuemos con responsabilidad y sobre todo con un gran compromiso en alcance a esta nueva cultura de la que debemos asumir, ser parte de ella, de un estricto respeto a los derechos humanos. En el Gobierno de la República estamos ya dando pasos importantes en este sentido. Una de las principales medidas que hemos tomado ha sido transitar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a una nueva política de Estado por la seguridad y la justicia de los mexicanos. Esta nueva política tiene como uno de sus pilares precisamente la protección y respeto a los derechos humanos. El propósito es armonizar la agenda de seguridad y justicia con la agenda de los derechos humanos y con base en ello, solo recuerdo a ustedes algunas de las instrucciones que he dado para tal fin. En primer lugar, hemos puesto en marcha un programa nacional de derechos humanos para fortalecer las áreas del gobierno en esta materia y establecer la instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la reforma a los derechos humanos. En segundo lugar, elaborar protocolos de actuación para los cuerpos de seguridad en todo el país. En tercer lugar, depurar y reestructurar el Instituto Nacional de Migración para procurar el respeto a los derechos de los migrantes de naciones hermanas y fortalecer la seguridad territorial. Y en cuarto lugar, instrumentar una política pública en materia de personas no localizadas que contemple base de datos de información genética, protocolos de búsqueda y fuerzas de tarea especializada. De manera adicional, la Secretaría de Gobernación ya trabaja para establecer el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por cierto, en este tema no puedo omitir mención y sobre todo compromiso del Gobierno de la República frente a hechos que hoy están en el ámbito de la opinión pública. Lo ocurrido recientemente en Acapulco, en el que lamentablemente 6 mujeres de procedencia extranjera de la nación hermana de España fueran violadas. Que casos como ese y otros más que se dan en el territorio nacional nos debe ocupar a todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a asumir plena responsabilidad y sobre todo asumir y emprender acciones específicas que permitan que las instituciones encargadas de la seguridad pública actúen con mayor eficacia. Desde el conocimiento de los hechos ocurridos en Acapulco, instruí al secretario de Gobernación y al Procurador General de la República que, no obstante que estos hechos están en el ámbito de investigación y de responsabilidad de las autoridades estatales, prestáramos todo el apoyo institucional, coadyuvancia a las investigaciones que permitieran o que permitan dar con los responsables de estos hechos. Desde el inicio de esta administración hemos venido trabajando en una gran relación, sobre todo en un trabajo conjunto con todas las autoridades estatales para definir tareas propias, específicas de cada nivel de gobierno para realmente lograr mejores resultados en materia de seguridad pública. Solo recuerdo aquí también el compromiso, como ya se viene trabajando, para establecer 5 regiones o 5 zonas de atención en toda la República Mexicana. Que el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, los secretarios de Defensa y de Marina y todas las áreas vinculadas con la seguridad pública
han venido sosteniendo reuniones de trabajo con los gobernadores de estas 5 regiones que se han definido en el país, a efecto de tener claridad de propósitos, la acción específica que cada orden de gobierno habrá de llevar a cabo, cuáles serán las medidas que se habrán de asumir y cuál será el indicador de evaluación que estemos llevando a cabo para asegurarnos que nadie eluda la responsabilidad que tiene frente a este reto y desafío que tiene el Estado mexicano en su conjunto. Que todos actuemos al unísono, en una real y permanente coordinación y que realmente en el menor tiempo posible podamos disminuir de manera sensible los índices de violencia que derivan particularmente de delitos como el secuestro, como el homicidio y la extorsión, entre otros. La protección a los derechos humanos y su ejercicio efectivo están, insisto, dentro de las prioridades del Ejecutivo Federal. Estamos conscientes también de que para fortalecer los derechos humanos deben concretarse cambios estructurales en el ámbito legislativo. Por eso, en el Pacto por México que las fuerzas políticas distintas en el país y el Gobierno de la República que hemos suscrito, hemos hecho un apartado específico para el tema de los derechos humanos. Y conforme al calendario consensuado para este año, se habrá de impulsar un paquete de reformas legislativas que, entre otras, incluye las siguientes: la Ley de Reparación del Daño, la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional sobre la suspensión de garantías, la Ley reglamentaria del artículo 33 para normar y acotar la expulsión de extranjeros, la reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para adecuarla a la reciente reforma constitucional, reformas a las constituciones estatales y al Estatuto del Gobierno del Distrito Federal en el ámbito de los derechos humanos, la Ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública y la legislación para prevenir y sancionar con eficacia los actos de tortura y la desaparición forzada de personas. Todas estas leyes y reformas serán pasos fundamentales para consolidar un Estado democrático, defensor y promotor de los derechos humanos. Señoras y señores, en el marco de este informe de actividades, reitero el firme compromiso del Gobierno de la República con los derechos humanos. Como lo expresé desde el 1 de diciembre en Palacio Nacional, estamos trabajando en la construcción de un gobierno eficaz, que tiene un propósito fundamental al que se refirió el propio presidente de esta comisión: hacer realidad los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución y lograr así una sociedad de derechos. Este es un gobierno al servicio de todos los mexicanos. Este es un gobierno que está decidido a trabajar de manera cercana y en corresponsabilidad con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Reitero mi felicitación al presidente y a los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los alcances y logros realizados en este tercer año de gestión. Hago votos porque el trabajo que tengan por delante y en la buena relación que guardemos entre la Comisión y el Gobierno de la República, realmente demos pasos significativos y acelerados en lograr este objetivo de construir una sociedad de derechos que sea respetuosa de los derechos de todos los mexicanos. Muchas gracias.